Bueno, bueno, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Podría empezar contándonos un poco sobre usted? Listo, listo. Entonces, mi nombre es Juan Pablo Galindo, soy de Boyacá, estudié en un colegio allá en Boyacá, fui el mejor ICFES de dicho pueblo, de la provincia, en Genesano, la provincia de Márquez. Luego me fui a estudiar Ingeniería Electrónica a la Distrital, Universidad Distrital. Luego de eso, estuve trabajando en el tema de automatización industrial. He estado durante más de 15 años trabajando en la parte de automatización industrial, control, electrónica, etcétera. Ya luego, en algún momento, comencé a hacer en el 2016 la maestría en automatización industrial en la Nacional y luego eh, se me dio la oportunidad de ser docente durante un año de una universidad, enseñando temas de electrónica, de control, de automatización, de programación, etcétera. Y hace un poco más de un año, en el 2023, finales de 2023, fui aceptado para hacer el doctorado en Brasil, en Río de Janeiro, en la UFRJ. Vale, vale. Es bastante interesante, pues, esa parte, ¿no? Más que nada por lo que es el choque cultural y pasar de un país a otro. No sabía que pues eso, ¿no? Esa información sobre los estudios. Pero nos gustaría ahora hablar más sobre un apartado más personal, ¿no? Sobre las motivaciones y decisiones. Nos gustaría saber, más que nada, para compartirle a las personas que están pensando en ir a estudiar al extranjero, en empezar sus estudios o seguir adelantándolos fuera del país. Entonces, pues nos gustaría primero iniciar con lo de qué lo motivó a tomar esa decisión de estudiar fuera de Colombia. Listo. Entonces, lo primero fue, yo quería estudiar, hacer el doctorado y demás, en gran medida porque mi deseo siempre había sido desde hace años ser docente, compartir el conocimiento, ayudar a los demás en ese sentido, a que como que las ideas que cada uno tiene se puedan hacer realidad y demás. Entonces, por eso fue que cuando se me dio la oportunidad de ser profesor de universidad, la aproveché y eh, sé que ahorita es difícil en muchas universidades ingresar solo con maestría. Antes era solo con pregrado, después fue difícil, después se permitió que a gente con maestría, ahora es difícil. En unos años es posible que solo con doctorado se pueda ser docente, lo cual me parece bueno, aunque bueno, también tiene a veces sus inconvenientes. Pero entonces dije, antes de que se pierda la oportunidad, voy a aprovecharla. Un amigo por aquí estaba haciendo el doctorado, entonces él me dijo, aquí hay oportunidades, aquí hay más posibilidades de becas y demás que en Colombia. Entonces sería que se presente para ver si pasa y demás. Y me presenté y pasé. Sé que también hay oportunidades en otros países, pero sabía que en algunos de esos países, debido a la edad y debido a ciertas cuestiones académicas, era de pronto un poquito más difícil. Por ejemplo, en Alemania, en Japón, etcétera. Entonces dije, en Brasil, que hay bastantes oportunidades de beca, es una buena opción porque mezcla un poquito la facilidad de ingresar en comparación con otros lados con la calidad académica. Entonces, por eso fue que decidí aquí en Brasil y Sí, además porque claro. el idioma es más fácil. Sí, no, y más que nada que sigue estando acá dentro de Latinoamérica, entonces no es lo mismo, por ejemplo, estudiar en Brasil que irse a estudiar en otro de esos países que pues ya nos había mencionado como Alemania o Japón. Y pues esto, nos estaba hablando ¿sobre qué? Sobre pues el proceso, ¿no? Del apoyo institucional. ¿Tuvo alguna beca o algún apoyo de ese estilo? Y pues, ¿cómo fue ese proceso, más que nada? Listo, listo. Entonces, aparte de la motivación, debido al tema de que habían opciones de becas,
que aquí se manejan muchas veces las becas. Hay una beca que se puede decir que es general para todos los estudiantes que están aquí y que obviamente ingresen. Y hay una beca adicional por proyectos desarrollados y demás. Entonces tuve la oportunidad pues de tener una de cada una de las dos, porque con una sola ya era un poco difícil Claro. de vivir aquí. Entonces aproveché la oportunidad de la beca, tanto en el tema directamente del doctorado, como en una ayuda en cuanto a la posibilidad de aprender el idioma. Que el idioma, pues, el portugués de Brasil es de lo más cercano al español que hay en cuanto a lenguas. Entonces, aproveché esa oportunidad. Claro, porque más que nada, no, y supongo que también el idioma fue un aspecto importante al momento de moverse, ¿no? Que es más, sí, como más similar a lo que se habla en el español. Pero bueno, Sí, esa parte la hablaremos en otra sección. Ya para pasar a la siguiente, terminando Eh, la sección de motivaciones y decisiones, nos gustaría pues que nos contara un poquito sobre la reacción de su familia y amigos al momento de irse. Por lo general es algo que la gente no piensa mucho o están como los dos contrastes, como uno no lo piensa mucho o lo piensa demasiado. Entonces, pues, ¿cómo fue ese aspecto más que nada? bueno, ahí es una mezcla de reacciones, tanto la propia como la de la familia y amigos. Porque por un lado, muchos no decían, eh, pues usted va a estar lejos, nos va a hacer falta tal cosa, pero también estaban felices porque uno viajara y porque tuviera la posibilidad de estudiar, etcétera, y lo mismo con uno. Entonces, que cómo me va a dar de duro y demás, todo eso. Entonces, ahí es una cuestión como como de el miedo a afrontar y demás que tiene tanto la familia como uno mismo y a la vez eh, como esas ganas como de progresar y demás que tiene la gente, entonces era como algo agridulce. Claro, sí, es entendible. experiencia. No, y ya teniendo en cuenta ya todo el cambio cultural, todo ese proceso de adaptación y teniendo ya estando allá, ¿cómo le fue allá en su primer día, sus primeras semanas? ¿Cómo fue, por ejemplo, llegar el primer día, listo, llegué a Brasil y ahora, ¿qué hago? Ok, sí. Bueno, primero que todo, yo soy de una tierra que es más fría que aquí. En comparación. Es una tierra que no hace ni tanto calor ni tanto frío como en Bogotá. Es un clima más como templadito a comparación de Bogotá, que Bogotá tiene un poquito más de extremos en ambos aspectos. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo sabía era que me iba a morir de calor, de forma metafórica. Entonces, era el primer choque y ya lo tenía claro, porque ya había investigado el tema de aclimatación. Además, me venía a una ciudad que es un poco más movida que, por ejemplo, Bogotá. Es como una gran Cartagena, porque Uy, Río de Janeiro yo siempre lo he visto como una gran Cartagena, que tiene sus partes bonitas, sus partes cuidaditas, etcétera, y tiene partes muy pobres. Entonces ahí es como ese choque cultural, lo cual hace que sea una ciudad que a veces puede ser un poco insegura. Entonces ahí es como esos choques culturales. Aunque todavía no he visto tanto la inseguridad, pero porque no ha salido tanto. no, claro. Uy, no, pero ¿cómo compararé el tema de seguridad, digamos, a Bogotá, ya que ha estado en esta ciudad y todo? Listo. Entonces, ahí como para complementar lo que me habían preguntado antes y de ahorita, para dar una idea, eh, Sí. digamos, los primeros días que llegué, me comencé a tratar con la gente. Yo intentaba hablarles en portugués, pero muchas palabras cometí algunos errores. Entonces ahí era como una mezcla y demás, de que habían palabras que pensaba que se decían de cierta forma y no se decían. Habían palabras que pensaba Ajá. que no se decían de esa forma o no sabía si se decían de esa forma y no las decía y sí se podían decir de esa forma. Entonces, un choque. Pero entonces comencé a adaptarme poco a poco y
y comencé a ver un poquito más la cuestión. No alcancé a ver el tema de inseguridad tan fuerte como pensé que podía dar, pero es porque casi no he estado en lugares donde son más inseguros. Por ejemplo, no he estado en favelas, no he estado en distintos lados. Sin embargo, dentro de esos primeros días, como menos de un mes después de haber llegado, una amiga que es de Brasilia, que vive en el mismo lugar donde yo estaba viviendo, que es dentro de la misma isla de la universidad, porque la universidad está, o sea, la universidad es más o menos del mismo tamaño que la Universidad Nacional, de pronto un poco más grande, pero está en una Uy, isla. Y casi toda la isla es la universidad, ¿sí? uy, Entonces, bastante grande. sí, O sea, sí, teniendo en cuenta cómo es la Universidad Nacional de Grandes, es siempre un buen pedazo de tierra ahí para eh, una isla. exacto. Y además, ¿qué pasó? Que nosotros vivíamos en la parte sur de la isla, pero la parte sur de la isla es como un pueblito de la costa. Pues literalmente está en una isla, entonces es como un pueblito de la costa en Colombia. Entonces es un pueblito que es humilde. No hay una buena panadería. Bueno, de por sí aquí en Río es difícil encontrar buenas panaderías. Eh, sí, tiene pocas tiendas, solo hay una droguería. Entonces, en ese sentido, hay problemas de agua. Entonces, hay distintos detalles. Entonces, ¿qué pasó? Que salimos un día con ella y con otros muchachos a una especie de bienvenida de los novatos. Y fuimos y devolviéndonos en el carro, que es gratuito dentro de la isla, porque como Sí. nosotros estamos viviendo dentro de la misma isla, en un Sí. pedacito que es lo único que casi que no es de la universidad, ella sin darse cuenta, le sacaron el celular y se lo robaron. Uy. Entonces, sí, pero no fue con amenaza y eso, sino de así de ese chalequeo que llaman. Sí, Entonces, de sé que se lo ahí, sacan y uno no supo cuándo. exactamente. Pues en realidad eso fue en cuestión de menos de 5 minutos, porque nos subimos y como a los 2, 3 minutos nos dimos cuenta que ya no tenía el celular. O sea, incluso podía estar la persona ahí, pero se intentó marcar y no sonaba y demás. Tal vez lo apagaron de una vez. Entonces, sí, entonces Sí, ahí claro. hay esos temas de inseguridad. O sea, no hubo así que con cuchillo y demás, aunque sé que eso sí existe porque es más inseguro que Bogotá. De por sí, Río de Janeiro está dentro de las 50 ciudades más inseguras del mundo actualmente. Y Bogotá no está dentro de las 100. Bueno, y ya en esa bienvenida, ¿qué tal le costó mucho comunicarse, digamos, con su amiga, con los otros nuevos? ¿Cómo le fue en esa bienvenida que nos acaba de decir? Porque como usted Ah, nos venía listo. diciendo, pues no tenía todavía en el idioma ahí pegado, como que ya abrazado, de saber se comunicar, como dirían algunos. Y usted ahí en su bienvenida con todo lo que estaba pasando. Exacto. Pues digamos, ahí hubo una mezcla, porque de por sí para mí era un choque fuerte en muchos sentidos. Eh, Había un choque del clima, por un lado, porque hace mucho más calor del que yo estaba acostumbrado y en donde yo estaba viviendo, literalmente era como un horno. O sea, Uy, incluso no. en invierno me despertaba a las 2 de la mañana por el calor que hacía. Entonces, aparte de eso, que entré a hacer doctorado en algo que no es lo que estudié en el pregrado, porque estudié ingeniería electrónica, la maestría se puede decir que en cierto modo todavía tenía que ver con ingeniería electrónica, pero aquí era un poco diferente porque el doctorado es en ingeniería química. Entonces es como salir del reto, o sea, un nuevo reto, aprender algo distinto, pasar de un ingeniero de control a un ingeniero de procesos. Entonces es ahí como ese choque cultural, académico, el idioma. Entonces yo intentaba hablarles a las personas y me di cuenta que en principio me era más fácil hablarles en español de forma lenta que intentar hablarles en portugués. Era mejor hablarles mientras iba aprendiendo y eso, o sea, intentar de vez en cuando, pero hablarles en español lentamente, que me entendieran, porque si les hablaba rápido en español, pues
uno nunca le entiende, ni siquiera a los que hablan en español bien rápido. Entonces tocaba Sí. lentamente. Entonces, y con eso ya comenzamos a hacer migas y demás. Asistimos a cursos, dimos vueltas, etcétera. Entonces, así fue la adaptación. Ajá. Y en ese proceso nunca tuvo un momento que dijera, no, tengo como ganas de volverme, esto no es lo mío, mejor deserto, algo así. Bueno, ahí hay varios puntos. Número uno, estaba como el deseo de querer seguir estudiando y demás, pero también el miedo de que de pronto no pudiera con el tema académico. Y de por sí ese tema, si bien yo ya pasé todas las disciplinas, que así le llaman aquí a lo que nosotros llamamos materias o asignaturas, aquí le llaman disciplinas, todas esas disciplinas, me fue bien, aunque muchas veces sentía que de pronto no las iba a dejar bien, las alcancé a dejar de forma decente, entonces, entonces ahí ya están pasadas. Sin embargo, siempre hay como ese temor, por ejemplo, que en el doctorado, aquí supongo que eso de pronto es común a todos lados, pero pues no conozco, no tengo seguridad. Hay digamos, como filtros. O sea, el primer filtro obviamente eran las disciplinas, pero aparte de ese filtro, que era como un punto cero, están dos puntos que son hacer como ciertos temas para pasar dos niveles, como dos presentaciones, que pues ya después les comentaré un poquito más del tema. Eh, pero siempre había como el temor de no pasar alguna cuestión o demás. También el temor de que, hasta el temor físico, de que el clima me afectara mucho la salud. Y de por sí siempre ha habido ese temor de que no sea capaz, digamos, con el idioma en algunos aspectos, de la socialización, etcétera. O sea, como el trato con los demás, porque de todas formas, por más de que sea Latinoamérica, hay sus diferencias culturales entre ambos países. Sí, debe ser duro ya darse duro, por ejemplo, un profesor que usted no le entienda o alguna referencia y usted no entienda ahí, Sí, o Exacto. queda Bueno, claro. aunque perdido. me ha ido bien. De por sí tienen buen concepto. No, pues ya que vamos tomando el tema de la experiencia académica, pues estaría bien como hacer una comparación, ¿no? Ya que pues nos estaba contando que hizo pues sus inicios de la educación superior acá en Colombia, pues ya decidió seguir más adelante avanzándolos en Brasil, ¿no? Para eso me gustaría pues iniciar con una comparación, ¿no? ¿Cómo es la educación superior allá en Brasil comparada con la que tenemos acá en Colombia? Listo. Ahí hay bastantes cuestiones de diferencias. Primero que todo, a mí se me hace que la parte, digamos, académica, aquí, en lo que yo vi, es bastante fuerte. Aunque, bueno, siempre he estado en lugares donde la academia es bastante fuerte, entonces no sentí tanto el choque cultural como de pronto mucha gente podría pensarlo. O sea, yo no es que sea la persona más juiciosa del mundo, pero tampoco soy el más vago del mundo. Entonces soy un punto medio en ese sentido. La ventaja Sí. mía muchas veces es que yo capto rápido las cosas, sobre todo matemáticamente y en programación, en ciertos detalles, porque si fuera solo por juicio, de pronto ya me habrían sacado muchas veces de la universidad. Sí, pero la Sí, ventaja claro, es que Inés. ahí, exacto. Además, el tema como cultural también afecta un poco en la educación, digamos. Por poner un ejemplo, aquí me da la impresión de que al menos con mi profesor de tesis, él, él sabe mucho. Es quizás el profesor que yo conozco personalmente que más sabe en cuanto a temas académicos y demás. O sea, literalmente es considerado un genio. Entonces, él sabe demasiado. Yo que me considero buen programador y buen matemático, él me da sopa y Sí. seco en ambos apartados. Entonces es sorprendente, pero también he tenido buenos profesores tanto en la estatal como en la nacional.
Entonces, sé que también, pues, allí hay buen nivel. Entonces, no sé hasta qué punto se podría decir si acá o allá es mejor. He estado bien asesorado, siempre he tenido buenos profesores en cuanto a directores de las tesis y demás. Entonces, considero que en ambos lados es bueno en lo que he visto. Obviamente, puede haber lugares mejores, pero no tengo punto de comparación. Ajá. Claro, claro. Supongo que así como pues hay ciertas cosas que cambian o al momento de los aspectos a evaluar, tipo, ¿hay algún tipo de metodologías o herramientas así que sean diferentes al momento de enseñar o de dar clase o de ver la propia clase allá en Brasil? Si hay ciertas diferencias, si hay ciertas diferencias, hay una súper clave y es la forma en que se hacen las maestrías y los doctorados, tanto allá como acá. Allá, la forma en que se hace la maestría en cuanto a las materias y demás es muy parecido a cómo se hace el pregrado en cuanto a que se hacen en semestres. Yo hice la maestría Mm, allá y sé que estudiaba con gente que estaba haciendo el doctorado y veían las materias en cuanto a semestres. Aquí es distinto, aquí se hacen cada trimestre. Entonces uno ve menos materias muchas veces, pero la carga pues es más pesada de cada una de esas materias. Entonces uno termina en 3 meses, lo que allá se termina en 4 meses y medio. claro, claro. Otro aspecto así que pues sería interesante mencionar, pues nos estaba hablando de que pasó de ingeniería electrónica Sí, a química, ¿no? ¿Cierto? exacto. Entonces, pues supongo que, claro, por el idioma tuvo, ¿hubieron alguna clase de dificultades o por el enfoque que se le daba al, al tema en sí o en general? Tipo, ¿hubo algún proceso así que fuera más costoso claro, por el choque de idiomas? Listo, listo. Ahí, más que por el choque de idiomas, hubo otro choque y fue el choque de pasar de un sistema en el cual yo hacía ingeniería de control, que la electrónica de por Sí. sí está muy enfocada a controlar las cosas, a una ingeniería de procesos como la ingeniería química, como podría ser la ingeniería ambiental, como podría ser la agrícola, etcétera, que se enfocan más en la parte del proceso. Entonces nosotros, muchas veces los electrónicos, controlamos los procesos que ellos quieren controlar. Entonces ellos nos dicen controle esa temperatura, controle esa presión, etcétera, y nosotros lo hacemos. No andamos en el por qué se quiere controlar esa temperatura, por qué se quiere controlar esa presión, porque de por sí muchas veces eso daría para una tesis. Nosotros Ok. simplemente nos referimos y lo hacemos. Nos dicen, haga esto, nosotros lo hacemos, buscamos la mejor forma, analizamos el proceso, controlamos y demás. Ellos, digamos, algo que yo noté porque di charlas en la Universidad Nacional, ya cuando estaba haciendo la maestría, y muchas veces ellos nos miran como que somos unos genios porque sabemos controlar todo y porque ellos no saben de esa parte y demás. Pero yo siempre les decía, no, pues es que ustedes están especializados en procesos. Si ustedes me preguntan que por qué se tiene que controlar esta temperatura, por qué se tiene que controlar esta presión, yo puedo tener una idea muy por encima, pero yo no sé exactamente el por qué. Yo sé cómo hacerlo, así como sé Sí, manejar las herramientas matemáticas, aún sin saber por qué las herramientas matemáticas pueden ser útiles, así como los matemáticos que muchas sí. veces se enfrentan a resolver un ejercicio, no sé, un ejercicio, no sé, de topología o de algún teorema de la función z de Riemann y demás, etcétera. Y no saben si algún día se le va a dar alguna aplicación y después termina siendo utilizado en criptografía. Entonces, Sí. a mí me sucede lo mismo. Pero ellos muchas veces piensan que uno es un genio, que uno es el que más sabe, etcétera. Y que no, que ellos no saben nada y a veces se por debajean. Entonces yo lo que les decía es, no, no, ustedes tienen que valorar lo que hacen. Ustedes tienen una función
que es la que escogieron, nosotros otra que cumplimos, y la idea es complementarnos. Yo no puedo llegar a saber todo lo que ustedes saben en su área y ustedes no pueden llegar a saber todo lo que yo sé en mi área, pero la idea es como cuando un ingeniero eléctrico, un electrónico, un mecánico y un civil se dedican en un proyecto, que por ejemplo es hacer un edificio con Domatic. Entonces, el civil se dedica a la parte de hacer la casa. El mecánico puede hacer sistemas con motores, con poleas, etc. El eléctrico se encarga de hacer el cableado y el electrónico se dedica a hacer el control del proceso. No necesariamente uno puede decir que algo sea mejor que lo otro, porque si a mí me ponen a hacer la casa, se cae. Y si ponen al civil a hacer el control, entra el primer ladrón y ya se perdió todo. Sí. No, y Entonces, pues, ujú, sí, 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 sí. Sí. sí, No, pues entonces, más que qué nada pena, lo que mencionaba, no, tranquilo, sí, cuéntame. sino que es bonito, ¿no? Me gustaría resaltar esa parte de lo que es la ingeniería y más que nada en estas áreas, pues porque es como, en general, cómo se unen las diferentes áreas o los diferentes enfoques para crear proyectos y me gustó bastante que haya resaltado esa parte, tipo, es como que lo mejor de estudiar este tipo de carreras, ¿no? Exacto, aprender cómo enfrentarse a otro punto de vista, porque Mm, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí siempre me ha pasado, desde que era de pequeño en el colegio, etcétera, siempre como que se tenía una percepción de que unos son los mejores y otros no son tan buenos, etcétera. Sí, sí. Entonces, o sea, a mí me ha gustado como aprender un poquito de eso y por eso me decidí a enfrentar a este reto, que es salirme como de mi zona de confort, a enfrentarme a otro clima, a otra lengua, a otra cultura y a otra carrera. Entonces, pero, por ejemplo, eso hizo que algunas materias, digamos, por ejemplo, yo cuando ingresé, el primer consejo que me dieron los profesores es, usted es un ingeniero electrónico. Si usted se pone a ingresar materias muy de ingeniería química, que los otros muchachos le llevan 10 semestres, usted es posible que las pierda. Simplemente porque ellos ya le llevan una ventaja y a usted se le va a exigir que ya tenga ese conocimiento. Entonces me dijeron eso. Entonces me dijeron, enfóquese más en áreas que tengan que ver con lo que usted ya ha visto durante toda su vida y que su vida académica y que además, pues obviamente van a aplicar ingeniería química aquí. Entonces metí materias de matemáticas, de programación, de análisis de sistemas, de control, etcétera, ya en procesos de ingeniería química. Entonces, me iba empapando un poquito más. Tenía una ventaja que de pronto no tendrían todos los estudiantes de ingeniería electrónica, y era que ya en la maestría había desarrollado en la tesis un proceso de ingeniería química, que era el control de una columna de destilación extractiva para la mejora de bioetanol. Entonces, ahí, entonces me enfrenté a ese reto aplicando. Sí, Irónicamente, entiendo. la materia quizás más difícil que yo vi en cuanto al tema netamente académico, hago la aclaración netamente académico, es una materia que este semestre, este periodo, qué pena, este trimestre, yo estoy siendo el monitor, estoy siendo el ayudante del profesor. ¿Por qué? Porque primero que todo no todo el mundo se animaba a enseñarla. De por sí hoy di una clase para los estudiantes, entonces pues me enfrento a estudiantes que saben tanto portugués como español, entonces me toca Sí. dar esa clase, o sea, yo me ofrecía al profe a dar esa clase porque quería ayudar y porque sabía que no cualquiera se iba a animar a darla. O sea, si nadie más de sí. los demás se animó a dar esa monitoría y yo quería darla, pero además porque era probablemente, a pesar de que yo la sufrí bastante, era posible que yo fuera el mejor estudiante de esa materia, aunque bueno, tenía la ventaja de que soy el más viejo recorrido de todos, porque es el que tiene más edad, y además de que soy Sí, bueno en matemática y programación. Sí, Claro. pero en el sí. tema, qué pena. Iba No, a comentar un último detalle.
para terminar esa parte, Sí, en el tema, digamos que no es netamente académico y netamente teórico, sí hubo una sí. materia que se me pudo haber complicado incluso más que esa materia, y fue una de parte experimental. Y es que una materia en la cual me tocaba ir al laboratorio, me iba con la bata, iba y hacía pruebas, tocaba trabajar con microorganismos que tiene que ver con la tesis. Entonces ahí, con las pipetas y demás, y fue un choque un poco duro porque, o sea, lo que yo hacía en una hora, ellos lo hacían en 5 o en 10 minutos. Entonces, eso se me hizo difícil porque yo, con todo cuidado, hacer esos procesos. Y ya imaginarán, ahí es como un choque cultural en cuanto al tema académico experimental. Uy, sí. El solo hecho de que ellos ya lleven 10 años ya usando cada pipeta y cada experimento ya lo tienen controlado. Pero uno que acaba de empezar ahí con el matraz, con todo, Exacto, debe ser complicado. Y ya que sí. usted nos dijo que estaba dando clases y eso, ¿cómo ha sido su experiencia teniendo allá estudiantes brasileños? Por ejemplo, en la práctica que usted nos dijo que, la plática que nos dijo que estaba haciendo, ¿alguno lo llegó a corchar? ¿Un estudiante que usted diga que vale la pena mencionar o algo así? Bueno, ahí hay una cuestión. Primero que todo, en cuanto a los estudiantes a los cuales ahorita les estoy enseñando, he visto que hay estudiantes bastante pilos, que saben bastante, pero como no he tenido un contacto día a día con ellos, me queda difícil saber cuáles son así súper brillantes. Ahora, hago la aclaración ahí porque a pesar de que no haya visto qué tan brillantes o no sean, algunas veces sí me han corchado en algunas preguntas, porque si bien yo ya vi la disciplina, muchas veces me confío en que sé cómo es ese tema y sé cómo se hace, pero se me ha olvidado alguna ecuación. Entonces me toca revisar y les digo, ah, eso fue por tal y tal cosa. Entonces me ha pasado que me confío, entonces, pero ha sido más como por descuido mío. En cuanto a estudiantes que me hayan sorprendido, pues no puedo destacar tanto a los que están ahorita porque solamente tengo contacto con ellos normalmente 1 o 2 horas a la semana, que es cuando les doy clase. Pero en cuanto a los que estudiaron conmigo, sí cabe destacar principalmente a dos estudiantes. Uno que estaba haciendo la maestría, ya con la aclaración estaba haciendo porque fue realmente sorprendente porque él fue uno, creo que uno de los dos únicos junto conmigo que dejó todas las disciplinas con la nota más alta. Y eso, pues, es resaltable por ese detalle y no solo por eso, sino porque debido a que en el primer periodo sacó, o sea, nosotros vemos dos disciplinas, digamos, Sí. por ejemplo, yo vi dos disciplinas siendo estudiante de doctorado y él vio cuatro. Sé que de pronto él no lo hizo tan bien como yo en las dos que vimos, pero es que él estaba viendo cuatro, lo cual para mí es más difícil que ver solo dos. Entonces, me parece bastante meritorio que haya dejado las cuatro disciplinas en A. ¿Y qué pasó debido a eso? Que sucedió algo que como que no es muy típico, y es que le dieron la oportunidad de ascender a hacer el doctorado. Entonces me pareció buenísimo esa oportunidad para él, porque él puede terminar el doctorado con 10 años menos que yo y es una de las personas más brillantes que yo he conocido, pues digamos, para la edad de él, es probablemente la persona más brillante que yo he conocido aquí en Brasil y de lejos. Sí, o sea, de por No, sí lo considero duro. más brillante de lo que yo era en su momento. Sí, debe ser bastante impresionante para hacer el doble de el doble de asignaciones que tenía usted y tras del hecho de sacar buena nota. Es buenísimo. Sí, Exacto. un Y duro. además, sí, sí. Y además también de destacar, no solo por el tema académico, porque también le fue bien, pero de pronto no al nivel de este muchacho, una muchacha que es de Irán, entonces ni siquiera tiene la misma escritura de aquí.
O sea, de por sí ellos escriben la escritura es árabe, obviamente con sus deformaciones propias de cada lado, así como nosotros tenemos la latina que hay en español, en portugués, incluso el alemán está basada en esa escritura, pero cada una tiene sus letras, sus tildes y demás con sus diferencias. Ellos tienen la escritura árabe, pero pues obviamente no es la misma que se escribe en Arabia Saudita, por ejemplo. Pero entonces ella tiene, bueno, ahorita ya tiene 24, cuando llegó tenía 23 años. Y ella, a pesar de, obviamente, la dificultad, ella ya había aprendido inglés. De por sí es posible que sea quien mejor se maneja en inglés de todo el grupo. Ahora, pues, le ha tocado también enfrentarse a una nueva lengua, el portugués. Entonces, y es, en mi opinión, mucho más difícil ese cambio que el que yo tuve. O sea, culturalmente, y pues a esa edad, o sea, 23, ahora 24 años. Sí, es como pasar de, yo no sé, de vivir en una iglesia a pasar a vivir en medio del centro, así en un chasquido, porque es, Exactamente. Claro. Sí, entonces es sorprendente esos cambios, o sea, cada uno me impresionó a su manera. Entonces, pues destaco principalmente a ellos, o sea, cada uno tiene sus cosas buenas, pero ellos dos en ese aspecto me impresionaron más. uy. Y ya hablando de que usted tuvo esos compañeros tan inteligentes, mejor dicho, los más duros, ¿hay alguna costumbre que hayan tenido ellos? Por ejemplo, alguna costumbre del brasileño que usted le gustaría incluir en sus costumbres. Yo no sé, por ejemplo, que pone mucha atención por X o Y esa razón, porque su compañera iraní tenía esta costumbre y le ayudaba mucho, o Exacto. Pues digamos ahí, primero que todo, algo que yo sí suponía y lo llegué a confirmar, es que Brasil, en términos general, no es tan diferente a Colombia y a Latinoamérica en general. Se me hizo un poquito raro, pero obviamente era porque no había analizado bien la situación. Se me hizo un poco raro que ellos no conocieran, por ejemplo, de cosas que nosotros conocemos. Digamos, voy a poner un ejemplo. Ellos casi que no conocen música fuera de Brasil. Si acaso algo de Estados Unidos y algo de Europa, pero por ejemplo de Latinoamérica, ellos casi no conocen música. Me sorprendió eso, porque yo daba por hecho que ellos, por ejemplo, conocían del rock argentino y básicamente no conocen. Pero visto en retrospectiva tiene mucho sentido porque básicamente yo casi que no conocía música de Brasil, por ejemplo. Entonces, es como ese cambio, o sea, ahorita visto en retrospectiva se me hace como tan evidente y tan con mucho sentido, además de que ellos, al ser un país tan grande, tienen un detalle que es una virtud y un defecto a la vez. Y es que ellos tienen algo parecido a lo que pasa con Estados Unidos. Y es que ellos conocen algo más de su país, pero como el país es tan grande, muchas veces no conocen de afuera muchas veces lo que pasa. Entonces es como un choque cultural que por eso muchas veces a los estadounidenses se les considera tontos en geografía porque no saben dónde está España, que queda al lado de México supuestamente, o cosas así. Y es porque ellos, con solo su país que ya es tan grande, muchas veces no, o sea, es difícil abarcar algo más. Nosotros que tenemos países más pequeños y que aparte manejamos la misma lengua, nos queda como más fácil. Entonces, nosotros conocemos más de Argentina que de Brasil, por ejemplo, para darnos una idea. ¿No? Y a sí, pesar de que Brasil está más cerca, entonces ha sido como ahí, como esa cuestión. Culturalmente han habido ciertos detalles, pero ha sido más con la gente de Río, de la misma forma que, por ejemplo, en Colombia muchas veces la gente tiene choques culturales entre la gente que vive en Bogotá, en Medellín, en la costa, en Cali, etcétera. Es lo mismo aquí, ese choque cultural. Por ejemplo, yo soy de un lugar en el que la gente acostumbra a estar con saco muchas veces. O sea, pues yo normalmente estoy así en camiseta, pero la gente acostumbra a estar en saco, en chaqueta, etcétera. Aquí no, aquí muchas veces la gente hasta va a clase en pantaloneta. Entonces es como esa diferencia. Allá en Bogotá, por ejemplo, no es tan común que una persona vaya en pantaloneta. Entonces, esa cuestión de que vayan en chanclas, de que el profe vaya en chanclas, por ejemplo.
sí que uno Sí. diría. Sí, entonces hay como esa diferencia cultural, pero es más propia de que aquí es tierra caliente. O sea, no es de que, digamos, voy a poner un ejemplo. Sé que no es tan común eso en Sao Paulo, en Brasilia, en Belo Horizonte, como lo es aquí en Río, que está literalmente al lado del mar. ¿Sí? Sí. Entonces ahí es más ese choque, pero es más por de donde yo soy y donde estoy. Uy, claro, ese debe ser un choque duro, pero yo creo que ya estamos un poco más acostumbrados por el tema de Colombia, que no es lo mismo, por ejemplo, hablar con un boyacense que hablar con un, ¿cómo se volvió el nombre? Con un rolo, o hablar con las diferentes personas de distintas partes. Y lo que usted Exacto. dice, no es lo irse, por ejemplo, a la universidad en chaqueta, con pantalón, y está haciendo 40 grados afuera. Se derriten. Exacto. Y Sí, bueno, y en ya verano, cambiando, uy, cuente. no, perdón, discúlpeme. Bueno, simplemente para comentar, aprovechando que dijo eso de 40 grados, aquí de pronto, como tal, la temperatura, no sé si alguna vez ha llegado a 40, yo creo que sí, pero en lo que está no, pero la sensación térmica sí puede llegar por encima de los 60 grados. Uy, Uy, básicamente un horno. durísimo. Sí, pueden fritar huevos aquí en el tejado. Muchas veces hacen esa Las broma. hembras. Sí, ¿qué me iba a Bueno, comentar, Ricardo? bueno, ya cambiando un poco de tema, ya que estamos hablando de la cultura, ¿alguna comida que usted haya comido allá que le haya fascinado, mejor dicho, lo más rico de que he probado acá en Brasil? Listo. Entonces ahí, varias cosas. Pues digamos, hay cosas que digamos de la comida no me han gustado nada, pero es que también en Colombia habían cosas que no me gustaban nada. ¿Sí? Entonces voy a poner un ejemplo. Hay cosas que no me gusta, pero es porque aquí Río está al lado del mar y es que sirven pues mucha comida de mar, muchos Sí. camarones, cosas así. Yo soy vegetariano, por si acaso, pero incluso aunque no fuera vegetariano no comería los camarones. Por un lado, nunca me gustó el sabor y por otro lado siempre hay el miedo porque esa comida se tiene que comer muy fresca o si no uno se puede intoxicar. Entonces está como ese choque. Entonces, comidas que obviamente no me gustan, esas comidas de mar porque son así como que no me gustan y aparte el miedo de enfermarme. Hay otras cositas, digamos que, digamos, aquí tienen mucha la costumbre, pero eso es de Río, de comer arroz con frijol. Y el arroz con frijol, para un día a la semana puede que esté bien, pero para estar comiéndolo todos los días como ellos acostumbran, no. Entonces, pero es lo mismo que comer allá en Colombia, arroz, papa, carne. Para mí, comer un día a la semana de pronto pasable, pero yo que me acostumbré a más comer pasta, comérmelo 2 o 3 días a la semana ya me cansa. Entonces, el arroz, ya sea con papa y carne o el arroz con frijol, en ambos casos me llega a agotar. Entonces, obviamente eso no me gusta. Pero por contrapartida, hay cosas bueno, y para aclarar, otra cosa que no me gusta de la comida es que aquí básicamente no hay buenas panaderías. O sea, el pan básicamente es un lujo. Allá, de por sí yo cuando viajé en vacaciones a Bogotá y a Boyacá, algo que yo acostumbraba era comprarme, por ejemplo, el pan hojaldrado, porque aquí no lo hay. Y a mí me encanta ese pan hojaldrado así, o sea, esas hojitas y más, que pues aquí lo llaman masa foliada, pero aquí casi no hacen, ni siquiera el corazón lo hacen con ese hojaldre. Es un pan un poquito más duro. Entonces, pero por contraparte hay cosas que sí me gustan mucho. Aquí hay muchos dulces y hay muchos dulces buenos. Aquí de por sí, yo me la paso comprando bombones, incluso a mi familia y a mis amigos allá les llevé bombones. Entonces les llevé esos bombones y creo que les debían haber gustado. Entonces, los dulces me han parecido buenos. De por sí a mí me gusta el brigadeiro y demás, que es básicamente un chocolate en cierta preparación. Y aparte de eso, y ahí sí, en ese sentido, de pronto que quien me escuche de Cali de pronto me va a matar. A mí me encanta el pan de bono, a mí me encanta el pan de yuca, pero a mí me gusta más el pan de queso que venden aquí.
porque tiene más queso. Sí, acá el pan de Sí, queso no tiene queso, básicamente en muchos sitios. sí. Es que el pan de queso, que aquí llaman, es el mismo pan de bono de allá, pero con más queso y menos yuca. Y como yo soy fanático del queso, me encanta el pan de queso. O sea, por eso hago la aclaración. La mayoría de panes no me gustan, pero el pan de queso me encanta. Sí, es interesante esa parte. Bueno, pues ya para ver otro enfoque, otra parte que nos gustaría pues aprender, que sería más enfocado hacia los desafíos y el aprendizaje que conlleva pues toda esta experiencia, ¿no? También tiene que ver un poquito con el crecimiento personal, ¿no? Es, Nos estaba comentando que pues ha pasado un buen tiempo estudiando en Brasil, entonces pues eh, así y pues entre tantas experiencias que nos ha contado, nos gustaría así como saber cómo, cuál fue como el mayor reto que se ha enfrentado durante toda esta experiencia. listo. El mayor reto, personalmente yo sabía que iba a ser un reto académico y lo ha sido. O sea, francamente, las disciplinas, sobre todo las que vi con el profesor que es mi director de tesis, eh, han sido bastante exigentes. Son de esas que yo digo, me las voy a echar y después termino sacando buena nota y me dicen, no, y usted ahí todo preocupado de que se las iba a echar. Entonces, pero los mayores retos han sido más en un tema un poquito personal. ¿Por qué? Porque por un lado ha sido enfrentarme a nueva cultura, nuevo idioma, el calor, que yo soy re malo para el calor, yo soy re bueno para el frío, re malo para el calor, el choque cultural, porque yo soy de un lugar que la gente es más tranquila, es más calmada, etcétera, y vengo a enfrentarme con, con una cuestión que es gente que es más extrovertida, más lanzada, de por sí. He escuchado que es tremendo, por ejemplo, en época de carnaval aquí. Sí. Entonces, es de tener cuidado en ese sentido, hasta en el sentido de salud, en esa época. Si investigan por ahí sabrán a qué me refiero. Sí, 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 se eso es entiende. tremendo. Eh, entonces ahí los retos han sido más como del choque cultural y personal, más que en el mismo académico, aunque sé que ahorita el mayor choque que puede haber académico es el que se viene, que es presentar todo lo que tiene que ver con la tesis, porque la Sí, tesis es la sí. parte más difícil en el doctorado, porque la, eh, la maestría tiene una dificultad mayor, en mi opinión, tanto en Colombia como en Brasil en cuanto a materias. Donde se hace la diferencia y por qué el doctorado es más difícil que la maestría es en la tesis. Así de sencillo. Sí, Sí, claro, entonces, es algo así. No, pues claro, tiene sentido que esa parte sea la más difícil, ¿no? Pues algo exacto. que nos mencionaba era sobre más personalmente, ¿no? Que los retos y las dificultades se presentan es más cuando uno lo ve hacia el crecimiento personal directamente de uno, ¿no? Por ejemplo, pues lo que nos decía de las costumbres de la gente, que es diferente, pasar de, por ejemplo, acá en Colombia, a pasar allá más que en una ciudad, como nos mencionó al inicio, que eran pues más movida. Algo así que nos gustaría saber es si algo un aprendizaje, algo que le gustaría decirle a los jóvenes que están pensando en hacer lo mismo o emprender su mismo camino. Por ejemplo, que nos compartiera un aprendizaje o una reflexión, algo así, respecto a lo que es vivir solo y pues lejos de casa. Sí, bueno, ahí hay varios detallitos a referirme en eso. Primero que todo, y eso sí es claro, el irse a vivir fuera del país siempre es un reto. Bueno, incluso irse a vivir fuera de la ciudad donde está la familia y demás es un reto, pero entre más lejos sea y entre más diferente culturalmente sea, es mayor el reto. Obviamente, ese reto también permite ampliar los horizontes que cada uno tiene en cuanto a la forma de ver la vida. Digamos, no solamente es un choque académico, por ejemplo, la clásica, la de que no, que yo era el mejor
en el pueblo en cuanto a ciertos aspectos y me voy a la ciudad y ahora yo no, ya no soy el mejor, soy uno más del montón. Puede que me vaya bien, puede que me vaya mal. Recuerdo en el pregrado que había gente que habían salido de los mejores colegios del país. Nunca se habían echado una materia, siempre eran los favoritos ¿de qué? Como de los profesores porque eran los más juiciositos, los más tal, y llegaban y se enfrentaban a los primeros semestres y tenga contra el muro porque justo uno se llegue y se echaba las tres materias, se echaba las tres matemáticas, y eso pasó porque y yo me acuerdo que muchos de ellos ahí sufriendo y tal cosa por el choque que se enfrentaban. Yo ya me he echado materias, entonces para mí el mayor miedo era perder la beca, pero no el echarme materias. Sí, sí, pero entonces pues obviamente aquí es otra vez otro nuevo enfrentamiento al idioma, al clima, a la cultura, el enfrentamiento a algo nuevo, incluso un cambio se puede decir que de carrera. Entonces, Sí, es entiendo. bueno uno enfrentarse a esos retos. De por sí, cuando uno se enfrenta a esos retos, es cuando uno aprende más. Uno alcanza a avanzar, a ir más allá, a conocer más. Eh, es como una frase que alguna vez escuché, no sé siquiera quién la dijo, y creo que hay algo de verdad, aunque no sé qué tan cierto sea del todo, analizando objetivamente, y era que había gente que alguna persona decía que el ir a viajar, conocer nuevas culturas y demás, hace que muchas veces uno cambie la forma de ver y eso muchas veces nos puede disminuir los sesgos que tenemos de los demás, incluso temas como la xenofobia, porque uno muchas veces, no sé cómo sea tal cultura, pero la asocio con, no, esta cultura es, digamos, la clásica de ahorita, que no, que muchas veces dicen, no, que los venezolanos son malos. Y hace 30 años, los colombianos que iban para allá, que no, que los colombianos son malos. Entonces, ¿y es por qué? Porque uno muchas veces tiene los sesgos porque muchas veces escuchan los medios y demás. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo tenía cierto sesgo, a pesar de que he leído lo suficiente y demás, de la forma de ver a una persona, digamos, de Medio Oriente. Me los imaginaba más serios y más. Y, por ejemplo, cuando conocí a Vita, la muchacha de Irán, ella de por sí es más fresca que yo, más relajada que yo. Yo soy más cuadriculado, ella es más relajada, que incluso si yo no supiera que ella es de Irán, pensaría que ella es de Latinoamérica. Sí, entonces son como sesgos y demás, y es algo chévere, el conocer gente, digamos, aquí yo he conocido no solamente gente de Brasil, he conocido gente de Perú, he conocido gente de Ecuador, de Bolivia, he conocido gente de Francia, he conocido gente de África, de Mozambique, de Ruanda, de Congo, he conocido gente de Japón, he conocido gente de China, entonces hay una mezcla que aquí Brasil permite para conocer y demás, debido a la cantidad de becas que hay. O sea, digamos, para mí sería bueno que en Colombia hubiera esa posibilidad de tener becas, porque eso permite también aprender y además compartir el conocimiento con otras culturas. Un momento voy a poner el cargador, que está que se apaga. So- Tranquilo. Listo, ya. Entonces, es bueno aprender como a ver la vida como desde otros puntos de vista. Y muchas veces si uno no sale como de esa zona de confort, digamos, yo cuando entré a la carrera y demás, a mí de por sí desde el colegio, incluso cuando yo me echaba muchas materias, los profesores me consideraban un genio. O sea, a mí siempre, entonces, de por sí, o sea, hubo un montón de cosas en las cuales los profesores muchas veces me defendían, incluso aunque vean que yo básicamente era el culpable de alguna cuestión. Sí, entonces, sí, sí, fuera con o sin intención, me defendían. ¿Y era por qué? Porque veían, pues, como yo era, que yo no era tranquilito, etcétera. Entonces, básicamente, si pasaba algo malo,
no, usted no fue el culpable. Y yo, pero sí lo fui. Entonces, ya imaginarán. Pues obviamente cuando llegué a la universidad, ese choque de que yo ya no soy el mejor, pero pues como ya me había echado materias, tampoco era que me creyera el mejor. O sea, por más de que me lo dijeran, cosa que de pronto sí le pasó a otros estudiantes. ¿Sí? Entonces, y obviamente aquí ya vengo y me enfrento a nuevos retos. Entonces, algo importante de conocer nuevas perspectivas, que a mí me decían, no, digamos, supongo que ustedes ya lo han vivido, no, que su carrera es la mejor y que apropiense de esa idea y que otras carreras no son tan buenas como lo que como ustedes. Pues he aprendido a que, no, pues cada uno tiene su labor. Puede que yo sea mejor en matemáticas y en programación, pero yo no soy tan bueno haciendo escritos, por ejemplo. Sí, Y puede que claro. haya idiomas, etcétera. Entonces, siempre es bueno enfrentarse a eso, a conocer otros puntos de vista, otras perspectivas, y eso muchas veces se aprende conociendo otras culturas. Sí, claro, más que nada, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Que la unión de todo es lo que pues ha llevado pues en general la humanidad a avanzar tanto, tipo, si todos nos enfocáramos en una sola cosa o esto, pues no avanzaríamos tan lejos como lo hemos hecho hasta el momento. Eso es una reflexión muy bacana, es muy bueno, pues eso, y tenerlo en cuenta, más que nada manejar la humildad, que las experiencias y lo que uno vive es lo que al final termina forjando la persona y es lo que hace que al final uno pues sepa cómo relacionarse con los demás y valore más que nada el trabajo que pues hace todo el mundo, ya sea diferente, por más diferente que sea el área, pues hay que tener en cuenta de que pues claro, es importante. Y pues es como la base, ¿no? De hasta dónde podemos llegar si todo el mundo combina los esfuerzos. Otra cosa que me gustaría preguntar más sobre ese punto, algo que mencionábamos sobre la vida y sobre esta parte que es el crecimiento personal y en general. ¿Hay algo que haya cambiado, pues, su forma de ver la vida o de ver el mundo al momento de, pues, estar viviendo toda esta experiencia? Pues en verdad, debido a que yo había leído bastante y ya tenía alguna idea de cómo era la cuestión, de por sí Ujú. nosotros, que ya estamos en un mundo que se puede decir que es globalizado, que ahora ya es más fácil de viajar a otros países y demás, de relacionarnos a través de Internet con otras culturas, con otras visiones, etcétera. Entonces, ya tenía una idea, digamos, por ejemplo, no sé si a ustedes les haya pasado que ustedes han visto desde pequeños series de televisión y películas que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España, de Argentina, de México, que han visto series, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo del clásico, que no, que se han visto La Rosa de Guadalupe y que se han visto el drama turco y que si han visto la novela, la película francesa de comedia romántica y que si han visto el anime, se han visto distintas. Entonces uno ahí ya tiene ciertas pinceladas. Si uno ha mezclado todo eso, ciertas pinceladas, obviamente sin tener una certeza de cómo sean exactamente, pero ya, por ejemplo, si a mí me dicen que los japoneses comen con palillos, se me hace evidente, cosa que de pronto si hubiera sido una persona de hace 200 o 300 años, se me hubiera hecho asombroso en este momento de la vida. Entonces ya uno está como más acostumbrado a enfrentarse a eso. Aparte por lo que he leído, por lo que he escuchado, etcétera, ya tengo aunque sea una idea un poco mejor formada que, voy a poner un ejemplo, que las caricaturas que les ponían a los estadounidenses cuando estaba la guerra con Japón, que a los japoneses los pintaban de una forma y que los negritos sean de tal forma, ya no tengo tanto ese sesgo que ellos tenían. Obviamente puedo tener el sesgo, ¿sí? ¿Sí me hago Sí, entender? sí, 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 Entonces, claro, o sea, es como la diferencia, o sea, hay cosas que uno no tiene en cuenta desde el inicio, pero una vez uno ya convive y ya aprende, y claro, también influye el contexto en el que vivimos, como lo mencionaba, exacto, lo del internet o todo eso, sí, claro. exacto. Pero entonces ahora lo nuevo es que he añadido, digamos, es lo mismo que cuando uno hace una carrera. Uno hace una carrera y uno ya sabe
de unos temas en general. Digamos, si uno hace una ingeniería, uno ya tiene una idea, una base y demás. ¿Qué es lo que uno hace muchas veces con una maestría, con un doctorado? Pulir ciertos detalles. Puede que usted ya sepa lo suficiente de cierto tema, pero va a profundizar más en un tema o en otro y demás, y no se va a concentrar en los mismos temas de pronto que se había enseñado en el pregrado por encima. Entonces ahí uno ve un poquito más, uno conoce más, uno se enfrenta más. Entonces lo mismo pasa con la cultura. Yo tenía una idea de cómo era Brasil, suponía que era muy parecido a Colombia, sabía que de pronto Río era como una ciudad costera de Colombia, sobre todo del Mar Caribe, entonces ya tenía una idea de más o menos cómo era, pero obviamente la visión, tanto en cosas buenas como en cosas malas, ha cambiado. ¿Sí? Sí, o sea, digamos, no pensé que fuera, digamos, aquí, por ejemplo, hay algo que no me gusta, y es que aquí hay una gran brecha, digamos, aquí hay un coeficiente Gini exagerado en comparación con lo que yo tenía acostumbrado. No sé si conozcan del coeficiente Gini. Hemos oído un poquito, pero pues si allá, o sea, si usted está más especificado en el tema, nos gustaría que pues compartiera Sí, esa parte para eh, tenerla sí, ahí. exacto. El coeficiente Gini mide la desigualdad económica. Entonces, en pocas palabras, lo que estaba diciendo era que había mayor desigualdad económica aquí con respecto a lo que yo estaba acostumbrado y sabiendo que Colombia tiene bastante desigualdad económica, entonces eso ya es mucho que decir. Ahora hago la aclaración que es dentro de Río, no sé cómo sea el resto de Brasil, pero entonces, pues, por ejemplo, yo no me esperaba eso. Yo esperaba que fuera más parecido a lo que yo estaba acostumbrado a Bogotá y demás, que sabía que había desigualdad, pero aquí la hay un poquito más. Sí, creo que es como Cartagena en eso, o sea que hay una desigualdad grande entre pobres y ricos. Entonces, pues esa es una cuestión mala. Obviamente hay cuestiones que he visto mejor y es, digamos, la diversidad cultural que hay aquí, que pues me sorprendió porque pues uno, así como cuando a Colombia lo pintan muchas veces del exterior y que básicamente que todos son negritos y todos saben jugar fútbol, aquí sucedía lo Sí. mismo con Brasil. O sea, de por sí yo pensaba que casi, o sea, obviamente medio parodiando a lo que les acabo de comentar, de que iba a llegar y que básicamente la primera pregunta al ingreso era ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol? O algo así. Sí, no, tampoco es tan así de que, o sea, obviamente en Brasil, igual que en Colombia, hay mucho gusto por el fútbol y puede que hagan más inversión que en Colombia al fútbol, pero no es de que uno, todas las conversaciones giren alrededor de cuál fue el partido, excepto que justo cierren por 3 días básicamente todas las operaciones, como alguna vez pasó, cuando eran 3 equipos que estaban en cuartos de final de las Libertadores, estaban jugando en 2 días, en cuartos de final, 2 días, entonces como que eran un miércoles 2 y un jueves 1, y entonces miércoles, jueves y viernes, feriados, festivos. Pero pues de resto no he visto así ese cambio. Claro, Incluso claro. es bastante el tiempo que invierten en eso. Y bueno, dentro de lo que cabe está bueno que fomenten ese tipo de actividades, porque solo estudiar tampoco se puede. Sí, también eso me parece bueno. De por sí, eso sí, bueno, y se me olvidó mencionarlo en la comida, es una diferencia. Digamos, aquí puede que coman más dulce que allá en Colombia, aunque acá comen menos grasa. Entonces, es posible que tengan algunas enfermedades distintas a allá y acá. Sí, sí, aquí casi no hacen fritos ni nada de eso. Todo horneado Bueno, o asado. uy, juro. Bueno, y ya terminando ya con conclusiones, ¿qué consejo le daría usted como aplicando a la beca a los jóvenes, ya a los que ya están entrando a la universidad, a los de la Distrital y otras universidades? Listo. Bueno, ¿qué consejos? Listo. Bueno, primero que todo, el consejo clásico. El consejo clásico
y eso lo sé por experiencia propia. Digamos, igual que aplicaba en el colegio, un consejo es que obviamente intenten aprovechar el estudio, que obviamente tampoco es de que se encierren todos los días estudiando, o sea, también la vida es para disfrutarla, para conocer, obviamente tampoco de irse a los extremos, o sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Está bien de vez en cuando salir a nuevas experiencias, digamos, no sé, a ir a un museo o a un concierto, que de por sí, por ejemplo, la Nacional tiene opciones de conciertos gratuitos en ciertos días. No sé si ahorita sean los viernes o los jueves. Hay conciertos gratuitos a los cuales uno haciendo la fila ingresa de la filarmónica y demás, que me han parecido muy chéveres. Hay museos, hay eventos, yo me acuerdo que en la Distrital habían proyecciones de anime, por ejemplo en la Distrital, lo digo por experiencia propia, sé que habían o sea, habían zonas de juegos en las cuales uno jugaba uno, en las cuales uno jugaba cartas, donde se hacía escalada en el muro, etcétera. Entonces, son cositas que son como para compartir con la gente, ingresen materias que no sean solo de su carrera, sino en las cuales conozcan, digamos, por experiencia propia lo sé, en la distrital era un poco complicado ingresar materias en las cuales uno viera con los demás. O sea, digamos, uno no compartía ni matemáticas, ni física, no compartía las programaciones, etcétera, pero uno podía meter electivas, entonces meter esas selectivas para conocer otra gente, otras carreras, etcétera. Obviamente saber escoger con quién estar. ¿Por qué? Porque no termina, o sea, después uno termina haciendo un trabajo con una persona y termina uno haciendo todo el trabajo o el otro lo hace, etcétera. Entonces la idea es como tener una sinergia con los demás, o sea, conocer a la gente, etcétera. Pero también aventurarse como a enfrentarse a otras perspectivas. No es de que nosotros somos los mejores y ustedes son los peores, o no que yo soy lo peor y que usted es lo mejor, etcétera. Cada quien aporta lo suyo. Y eso pasa desde el pregrado, incluso desde el colegio pasaba, que por eso me parecía interesante ir a intercolegiados, a hacer cositas así. Entonces, en la universidad, que ir a eventos. Ay, no, que involucrarse en un evento. También es bueno involucrarse, conocer, así sean cosas extracurriculares. Obviamente tampoco es de que se dedique solamente a esa parte de extracurricular, porque si no, descuida el estudio, pero pues tampoco de estar solamente en la academia, conocer, etcétera, ir a congresos, ir a eventos, conocer distintas culturas y si tienen la posibilidad, pues digamos que no, que hay un evento para ir a conocer por unos días otro país, que por un congreso, que por un artículo, intenten aprovecharlo. Puede que vayan y presenten un artículo que salió del pregrado y que lo hicieron y fueron a conocer ese país, así sea por 2 o 3 días. O si de pronto la universidad hay posibilidad de que les patrocine, ir a hacer un curso de una semana en otro país, en otra ciudad, que aprovechen eso, si hay la oportunidad, pues digamos, de tener ese choque cultural, ay, no, que una persona viene de otro país, aprovechen y conozcan también a esa persona que viene de otra ciudad, etcétera. Conocer a la gente puede ser bastante útil, pues, para ver otra perspectiva y demás. Entonces, aprender, obviamente, pues, igual que todo, eh, siempre cuidarse en cuanto a los demás, porque eso aplica tanto a la gente que es de la misma ciudad como a la gente de afuera. Pero ya es como una cuestión de cuidarse, de tratar de ver otras perspectivas, si hay la posibilidad de estudiar en otro país. Eso puede ser interesante. Obviamente que evalúen si es lo que quieren, si no, etcétera, dependiendo de su objetivo de vida. Bastante. Y ya Sí. que estamos hablando de ir a otros países y todo eso, recomendaría que los estudiantes ya con su pregrado aplicaran, o antes del pregrado aplicaran para una beca allá en Brasil, como hizo usted, o no lo recomendaría. Listo, listo. Algo que yo sí tengo claro, y lo digo por experiencia personal, es
em, esto de venir para otro país no es para todo el mundo. ¿A qué me refiero? Digamos, yo soy alguien que, si bien no soy el más juicioso, yo soy una persona normalmente como cuadrada y demás. Estoy acostumbrada a o sea, estoy acostumbrado a mi clima, estoy acostumbrado a la comida con la cual he crecido, etcétera. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo sabía, por ejemplo, que muchas veces la gente va fuera de Colombia, se va a Estados Unidos, obviamente no a Miami, porque obviamente ahí no aplica, pero me refiero a Estados Unidos, a otro lado, porque en Miami hay mucho latino. Se van a Alemania, se van a otros países y comienzan a extrañar cositas. Hasta comienzan a extrañar la panela, la guapanela, comienzan a extrañar el chocorramo, comienzan a extrañar sus comidas, que si está acostumbrado a la ajiaco, a la bandeja paisa, a las arepas, etcétera, pues las van a extrañar. ¿Sí? Entonces, por un lado eso. Aparte, pueden extrañar a la familia, a los amigos. Ay, no, que esta persona tiene unos comportamientos a los cuales no estoy acostumbrado. Que no, que aquí la gente, que yo no puedo estornudar. Voy a poner un ejemplo, lo sé porque no me ha pasado, pero sé que, por ejemplo, a gente en Japón le puede suceder que ya la gente es más calladita. Entonces, con solamente que estuviéramos hablando aquí, puede que ya alguien me estuviera diciendo, no haga tanto ruido. Aquí en Latinoamérica no sucede, pero por ejemplo en lugares que son más calladitos podría llegar y uno no está acostumbrado a eso. Que digamos, voy a poner un ejemplo, que no que si me voy, no sé, a Japón o a Alemania o a otro país, los cambios culturales van a ser notorios. Entonces, que no sé cómo voy a reaccionar en tal cuestión, que yo con solamente llegar tarde, ya me han dicho, me van a botar de la casa, que porque estoy haciendo mucho desorden, etcétera. Entonces, son detalles que no son para cualquier persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que de pronto uno no está adaptado, pero si usted es una persona que le gusta enfrentar nuevos retos, es algo interesante. Es algo interesante porque usted se puede llegar a enfrentar a eso y va a aprender de eso y va después a estar más fortalecido, tanto en su forma de ver la vida como en sus retos. Entonces va a tener una nueva perspectiva de la vida en todo ello. Entonces, pues ahí es como si usted siente que es capaz, inténtelo, inténtelo, afrontelo. Si no sabe si es capaz, así como cuando uno prueba una comida, si usted sabe que le gusta, hágale con toda. Pero si usted no sabe si le gusta o no, pues pruebe un poquito. Entonces, tome un evento para ir a conocer esa cultura. Si tiene dinero o la posibilidad, vaya y conozca un país, vea a ver si le gusta. Obviamente tenga cuidado porque no es lo mismo ir de turista que ir a vivir durante 1, 2, 3, 4, 5 años. No es lo mismo. Entonces, pero aunque sea con eso, usted tiene una idea. Si usted va y se enfrenta, entre más tiempo se enfrenta, ay, no, que hay la oportunidad de ir a tomar un curso de idiomas, como le pasó a una prima, un curso de idiomas por 2 meses a Italia, que a ella le pasó, vaya, va a vivir un poco la cultura de ese país. Sí, o sea, puede que usted vaya con poco dinero y demás, pero pues si tiene la posibilidad de estudiar y con la beca y eso, puede que llegue y tenga una nueva perspectiva de la vida. Va a haber cosas que usted pensaba que eran mejores y no lo eran, cosas que pensaba que eran peores y no lo eran. Va a confirmar algunas cosas que eran buenas o malas. Se va a enfrentar a algo distinto. Sí, si no está seguro, enfréntese de a poquito. Vaya a un congreso, vaya y publique, vaya y conozca y con eso va a darse cuenta si es algo que a usted le gusta o no, porque también va a estar fuera de la casa, lejos de los papás, de los amigos. Entonces, enfréntese y dependiendo de su forma de ser, o váyase con toda o enfréntese de a poco. Bueno, lo sentí un muy buen consejo, o sea, parece lógico, pero sí, o sea, siento que es un muy buen consejo más que todo por eso de que meterse una sin estar seguro puede ser muy problemático, más que todo si Exacto. usted sabe que no se puede adaptar rápido o algo así. Y ya como última pregunta, ¿qué planes tiene ahora en adelante? O
Sí, ¿qué ¿Qué plan planes iba a tiene hacer? ahora en adelante? No me estoy haciendo explicar. ¿Qué planes tiene? Apenas termine lo que hice del doctorado, ¿tiene planeado volver o piensa quedarse otro rato en Brasil? Bueno, en principio mi idea, siendo sincero, es volver. Incluso en algún momento dije, había pensado en ni siquiera comenzar el doctorado, debido a que ya había tenido la posibilidad de ser docente, pero dije, me voy a enfrentar al doctorado con la idea de ser docente, es decir, de poder volver a Colombia y tener más posibilidades de ser docente, porque mi idea es, ya que me enfrenté por 15 años a la ingeniería, ser docente para compartir conocimiento, porque para mí, si bien yo quería entrar desde un comienzo a hacer la maestría, de hacer el doctorado y demás, debido a temas económicos, pues no pude hacerlo. ¿Sí? Entonces, algo que se me dio fue la posibilidad de trabajar en la ingeniería y trabajar en algo que a mí me gusta. Entonces, de por sí, yo siempre me considero afortunado que desde que he estado trabajando ya con el título, siempre he podido trabajar en lo que estudié y en lo que me gusta, cosa que no todo el mundo puede decir. O sea, eso de por sí lo considero un lujo que no todo el mundo se puede dar. Porque hay gente que dice, no, yo estudié tal carrera, pero me tocó después dejarla y ponerme a trabajar en algo más. Sí, o sea, incluso está el clásico de que una persona que estudió 5 años una carrera y después terminó trabajando, dando asesorías, dando alguna cuestión que ni siquiera tiene que ver con la carrera. Entonces, esos 5 años, si bien no son del todo perdidos, de todas formas no los ha podido aprovechar del todo. Yo me puedo dar el lujo de decir que sí lo hice, ¿sí? Aparte, pues ya después de ser docente y demás, pues otra cosa que quería hacer y que se me dio la oportunidad. Entonces en algún momento pensé en no hacer el doctorado, pero dije, no, mejor hagámoslo y demás. Entonces ya desde ese punto de vista se ve que una idea que yo tengo es llegar a Colombia y continuar siendo docente. Que de pronto haya alguna oportunidad de hacer aquí un postdoctorado. Creo que si termino el doctorado, que primero obviamente hay que acabarlo, eh, si termino ya el doctorado y demás, es casi seguro que ya tengo posibilidad de hacer el postdoctorado aquí, porque a los profesores les ha gustado mi forma de ser, tanto personal como académicamente, y pues ya saben que en la parte laboral también soy bueno. Entonces, sé que tendría la oportunidad, pero pues obviamente me toca evaluar qué es lo que quiero, porque obviamente hay cosas que influyen, que la familia, que los amigos, que las opciones de enseñar, etcétera. Entonces, me toca evaluar qué es lo que más me conviene, qué es lo que más quiero hacer, o si de pronto digo, no, no, quiero irme a estudiar, a enfrentarme a un nuevo reto, que me quiero ir a Alemania, que aprender algún tema allá o que me quiero ir a Japón, que porque la cultura ya es muy distinta y además por el anime y demás. Entonces, enfrentarme a nuevos retos también puede ser una opción. Entonces, tengo tres alternativas, o quedarme, o devolverme a ser docente o a ejercer ingeniería, o irme para otro lado a un nuevo reto. No tengo todavía claro qué quiero hacer, pero pues obviamente las tres me pueden llamar la atención en cierto aspecto. Entonces, todavía no lo tengo claro. Sí, claro, y es importante, ¿no? Como evaluar lo que hay que hacer más en una labor que pues es ser profesor, que lo que yo considero pues es como una de las vocaciones o las profesiones más importantes, porque es formar a la gente para que sigan aprendiendo, ¿no? Que sigan descubriendo lo que esconde el mundo y el transmitir conocimiento es de lo más bonito y de lo mejor que pues se puede tener como seres humanos, el legado que dejamos y es como lo más importante. Pues nada, antes que de despedirnos me gustaría pues agradecer pues la participación que tuvo con usted. Gracias por habernos dado pues esta perspectiva, su tiempo y más que nada de una persona que tiene tanta experiencia en tantos méritos y ha logrado tanto. Nos ha gustado muchísimo tenerlo, la conversación fue bastante buena y pues esperamos que así como nos ha contado, pues que siga persiguiendo lo que pues su corazón desee y que siga con esto, que lo más que nada
admiración por parte de nosotros. Ser profesor no es fácil, no cualquiera lo puede hacer. Segundo, esos Exacto. retos que se toman y se han hecho, pues bacanos. Ojalá algún día tener la oportunidad de estudiar en otros ambientes diferentes. Y pues nada, esperamos que siga adelante con todo esto.